haber una visita siempre en este lugar, ya que es lo que el Señor quiere, que esta iglesia siga el Señor añadiendo a aquellos que Él quiere en su gracia presentar esa palabra, y que nosotros podamos, a través de lo que hacemos cada día, no solamente los sábados, sino también los días de semana, como ya sabemos, la iglesia sale a llevar ese evangelio de salvación. Mis hermanos, nuevamente doy gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor me permite. Les soy sincero, no tenía ninguna, digamos, de ninguna manera quería hoy estar aquí, no en la iglesia, sino aquí en este lugar, porque pensé invitar a una persona, pero me dijo que no podía por temas de trabajo. Entonces, espero que el próximo mes pueda visitarnos esa persona y el Señor nos permita también edificarnos. Y yo le dije, Señor, bueno, Señor, tú conoces todas las cosas. Y en la semana estuve hablando con el Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que Él pueda ministrar a mi vida y a su vida también a través de la palabra. Y sin más preámbulo, quisiera que podamos seguir las Escrituras. Vamos a estar leyendo en el libro de Génesis, capítulo 2, del versículo 16 al 17, en el nombre de Jesús. Yo voy a estar leyendo en la Biblia textual, no se preocupe que vamos a estar en sintonía de todas formas. Vamos a estar iniciando con Génesis 2, del 16 al 17, y luego vamos a ir a Génesis 3, en ese mismo libro, ya el próximo capítulo. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Génesis 2, del 16 al 17. Cuando todos lo tengan, les pido que me den un amén, y así podamos iniciar con la lectura. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo: de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ahora vamos a ir a Génesis 3, del versículo 1 hasta el 6. Amén. Amén. ¿Todos están allí? Amén. Proseguimos. Pero la serpiente era astuta, más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Y dijo la serpiente a la mujer: entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Pero la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Pueden tomar asiento. Gloria le damos al Señor por su palabra. Y como podemos ver, mis hermanos, hay dos realidades que se nos presentan en este pasaje. Primeramente, en Génesis 2, vemos una orden que el Señor le da al hombre y a la mujer. Amén. Y en Génesis 3 vemos que hay otra realidad, y es que el hombre y la mujer, ¿qué hacen? Desobedecen, ¿verdad? Entonces, esta realidad podemos decir que aún no ha cambiado en lo absoluto. El enemigo de Dios, el padre de mentiras, como también se le llama en la Escritura, el acusador de los hermanos, el primer homicida, también le dice en la Escritura, en Juan 5, la serpiente antigua, también lo dice en Apocalipsis 12, y el diablo no ha dejado de seguir engañando o seguir mintiendo. La Escritura nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Hay una realidad que hoy día vivimos, y es que el mundo, cuando no conoce a Cristo,
cuando no conoce esta verdad del Evangelio, el mundo está en un sistema de mentiras, lleno de filosofías, lleno de pensamientos, de corrientes que son contrarias a la Escritura. Y como podemos ver, la forma en que este ser maligno tergiversó la verdad o el mandato de Dios para extraviar los sentidos de la mujer que se le había entregado a Adán, el mandato de Elohim fue muy explícito y claro. ¿Y cuál fue el mandato? Lo leímos en Génesis 2, del versículo 16 al 17. Y Dios le dijo a la mujer y al hombre, o viceversa, que tenía el derecho ¿a qué? A comer libremente. Pero había una sola cosa que ellos no podían hacer. ¿Y cuál era? No comer del fruto o del árbol. Ni tocar. Entonces hay un mandamiento que se le había impuesto o dado a estas personas o a este primer matrimonio que Dios había creado. Sin embargo, ellos desobedecieron por medio o por causa de una serpiente que más adelante la Escritura lo llama como el diablo, Satanás y otros nombres más que se le dan. Entonces hay una realidad, mis hermanos, que se nos presenta acá. Pero quiero que nosotros ahora vayamos a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, y que hagamos una comparación rápidamente de que el apóstol Pablo nos da, tomando 2 Corintios 11, 3. Voy a tratar de ir, no muy rápido, pero sí quiero que presten atención en todo lo que puedan, porque el Señor quiere hoy decirnos algo, y es acerca de los sentidos que usted y yo poseemos. Usted y yo tenemos sentidos, ¿sabía usted eso? Y esos sentidos todos los conocemos. Y si puedo nombrar uno, ¿cuál sería? El tacto, la vista, ¿qué más? La boca, ¿algo más? Los oídos, el olfato. Y así podemos ver que el ser humano tiene sentidos. Pero el apóstol Pablo, cuando vamos a su segunda epístola, del capítulo 11, versículo 3, fíjense que Pablo dice lo siguiente: pero temo que de algún modo, así como el ofidio o la serpiente, como dice la RB60, con su astucia engañó por completo ¿a quién? A Eva, o Java, dice en literalmente original, Ava. Así vuestros sentidos sean extraviados de la pureza y castidad debida a Cristo. Entonces, mis hermanos, claramente, como leímos en este capítulo, en la Reina Valera dice casi lo mismo. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces quiero que veamos que hay una palabra que el apóstol Pablo, en este caso, toma de Génesis capítulo 13, versículo 13. Porque recordemos que cuando el hombre desobedece, primeramente la mujer, y luego la mujer le da el fruto y el hombre cede a la tentación. Y entonces vemos el escenario cuando Dios se presenta y le dice al hombre aquellas preguntas, para no entrar tan detalladamente, sino que quiero que veamos la pregunta que le dice Dios a la mujer. ¿Y cuál fue la pregunta? Según Génesis capítulo 3, versículo 13. Vayamos rápidamente a Génesis 3, 13. Y la pregunta que le dice, ¿cuál es? A ver, ¿cuántos están allí? Amén. A la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. La serpiente me engañó. Esta palabra que expresa Eva, rápidamente quiero que veamos su definición del original, que en este caso es un poco en hebreo, que es nasha, que significa, y quiero que presten atención, que hoy nuestros sentidos no estén extraviados, sino conectados, estén atentos, concentrados a cada palabra que hoy quiero que el Señor, así como ministró mi vida, también ministre su vida, mis hermanos. Y el Señor, en su palabra, nos dice que la mujer fue engañada. Y la palabra aquí originalmente quiere decir
desviarse, errar del camino, también conducir al error, causar engaño y está emparentado, ojo con esta parte, con el verbo olvidar. La palabra nasha en el original, en el hebreo, tiene una connotación que se refiere al verbo olvidar o recordar. Y no es casualidad. Y fíjense que cuando Pablo, nombrando nuevamente 2 Corintios 11:3, ¿qué hace Pablo? Él lo que hace es trasladar aquella realidad o acontecimiento que ocurrió en Génesis capítulo 3, donde la serpiente engaña a la mujer, y ilustra lo que estaba pasando con la iglesia. ¿Y qué estaba pasando con la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto es una iglesia llena de dones y de muchos dones, de facultades espirituales. Era una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo. No era una iglesia cualquiera, era una iglesia que estaba activa. Pero había algo que estaba pasando en Corinto, y era que los sentidos de los hijos de Dios en Corinto habían sido extraviados. Se habían empezado a desviar, a salir del propósito por el cual habían sido llamados. Y Pablo dice: temo que como la serpiente, como su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo tiene un temor, una preocupación por la iglesia. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo, cuando toma este ejemplo, en otras palabras, está haciéndole saber a la iglesia la importancia de estar con los oídos, con los ojos y con todos los sentidos alertas. Porque Satanás, desde un principio, ha buscado las formas, las estrategias y todo tipo de maneras de hacer engañar a la persona. Y de que la persona se desvíe del propósito de Dios. Y lo hizo con Eva y con Adán. Lo hizo claramente. Logró el objetivo. ¿Y cuál fue? De que ellos desobedecieran un mandato divino. Un mandato divino. Fíjense la astucia de este ser maligno. Entonces, dije al principio que este verbo tiene una connotación o está emparentado con el verbo olvidar. Y no es casualidad, porque la Escritura, en todo su compendio o en todos sus libros como tal, sus 66 libros que contiene, aproximadamente existen o hay 366 palabras que nos exhortan a nosotros a no olvidar, y sino que más bien recordemos siempre. Y quiero que vayamos rápidamente al Salmo 38, y alguien que lo busque, pero lea no el versículo 1, sino el título. Salmo 38, el título de ese salmo, y otro busque Isaías 47. Salmo 38, ¿cómo dice ese título? Dice Salmo de David para hacer recordar. Salmo de David para hacer recordar. Esto es importante, mis hermanos. David está hablando de la importancia de recordar. Pero ¿recordar qué? ¿Recordar qué, hermano? La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la exhortación de Dios, la importancia de que nosotros siempre mantengamos la palabra no solo aquí, sino aquí y en nuestro corazón. Entonces, esa palabra que usted y yo acabamos de leer en Génesis 3:13, hablando del verbo errar y que está emparentado con olvidar, se encuentra también en Isaías 47 y Jeremías 37:9. Si alguien desea buscarlo, Isaías 47 y Jeremías 37:9, por favor, que lo lea. Amén. Isaías 47, amén. La hierba se seca y la flor se marchita. Isaías 47. Sí. 47. Sí. 40, sí. 40. Muy bien, adelante. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierbas es el pueblo. Muy bien. ¿Y Jeremías 37:9? Súbete sobre Jeremías 37:9.
Jeremías. Dice, así ha dicho Jehová, no engañéis a vosotros mismos, diciendo, sin duda, ya los caídos se apartarán. Los caldeos se apartarán de nosotros porque no se apartarán. Muy bien. Allí quiero que veamos la palabra engañar. Es lo que quiero enfatizar. Que estos versículos tienen la misma palabra, Nasha, que es la que está en Génesis 3:13. En otras palabras, el versículo o la palabra Nasha, vocablo, nos expresa no solamente un engaño, sino cómo el enemigo, Satanás, el diablo, de una forma astuta, hace que la persona olvide lo que Dios le ha dicho. Fíjense lo que sucedió con Eva. Eva no solamente tuvo una conversación con este ser, sino que sus sentidos, al ser extraviados, provocaron que se le olvidara la palabra que Dios le había dado. Amén. O sea que en otras palabras, mis hermanos, nuestro enemigo, el diablo, es un ser muy astuto. Amén. Y que nosotros no podemos jugar con él, ni tampoco hacer como que él es cualquier enemigo. Es un enemigo poderoso, pero derrotado por Cristo Jesús. Pero aún así sigue engañando a la humanidad y muchas veces engaña a los hijos de Dios con sus estratagemas, con su astucia y con sus formas de poder hacer que las personas se extravíen de la verdad, como pasó con Corinto. No es solo un engaño o una mentirita blanca, como lo han dicho algunos. Se trata, en este caso, de lo que hace el enemigo, distorsionar o alterar nuestros sentidos al punto de olvidar lo que somos en Cristo y para qué hemos sido llamados por Él. ¿Cuántos hijos de Dios hoy día, mis hermanos, viven extraviados? ¿Cuántos hijos de Dios están caminando fuera del propósito de Dios? Fuera de la voluntad de Dios, haciendo muchas cosas, pero no haciendo lo que Dios quiere que hagan. Están haciendo todo tipo de cosas, pero no están haciendo la encomienda que Cristo le ha entregado. Y el Señor nos quiere recordar la importancia de nosotros retomar el camino. Y lamentablemente, el enemigo ha buscado muchas formas, mis hermanos, de que la iglesia de Jesucristo pierda el tiempo. Y de que ande como un barco naufragando. ¿Y ustedes saben lo que es un barco que está naufragando? Es un barco que no tiene destino, que no tiene propósito, que no tiene un final. Sencillamente está dando vueltas. Está perdido. No sabe a dónde ir. No sabe a dónde tiene que dirigirse. Está fuera de la voluntad de Dios. Y hay muchos hijos de Dios que sus mentes creen que están caminando en la voluntad perfecta de Dios, pero lamentablemente no es así. Sus sentidos han sido extraviados por causa del engaño del enemigo. No tienen identidad, son imitadores de todo lo que dicen los predicadores o maestros de renombre, pero no saben en dónde realmente están parados. No saben en dónde están parados. No saben cuál es su posición en Cristo. No tienen una identidad definida. Y el Señor quiere, queridos hermanos, que usted y yo podamos avanzar en lo que Dios nos ha dado. Y que no busquemos excusas para servirle a Dios. Y que empecemos a escalar los niveles que el Señor quiere que nosotros escalemos en nuestra vida como hijos de Dios. No nos quedemos allí pequeños, sino que crezcamos en la gracia la cual el Señor ha derramado en nuestras vidas. Como hijos de Dios. El apóstol le aconseja al escritor de Hebreos, específicamente en Hebreos 5, del 11 al 14, algo que, hermanos, muchas veces me confronta a mí. Hebreos 5, del 11 al 14, fíjense lo que dice el escritor. Y le está hablando a los judíos, le está hablando a una comunidad que conocía la escritura, a una comunidad que sabía la palabra, a una comunidad que conocía la verdad de Dios. Pero ¿qué pasaba con esta iglesia de Israel o esta iglesia judía? Fíjense lo que estaba pasando. Hebreos 5 del 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar,
Porque os habéis hecho tardos, ¿para qué? Para oír. Porque debiendo ser ya maestros, ojo, debiendo ser ya maestros, alabado sea el nombre de Jesús, en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y habéis venido a ser como los que necesitan leche. Qué triste. Y no alimento sólido. Porque todo el que usa la leche, ¿qué es? Un inexperto, un niño que todavía no puede darle alimentos sólidos. Porque ¿qué puede pasar cuando tú agarras a un niño, un recién nacido, y le das un arroz con habichuela? Para que me entiendan más los dominicanos. Ya que estamos más con dominicanos que, ¿sabes? Somos pocos, ¿no? Pero los dominicanos entenderán. ¿Y los paraguayos cómo dirían? ¿Arroz con qué? ¿Un plato fuerte de su tierra? Arroz. Frijol. Queridos hermanos, aquí estamos viendo una realidad. Y el escritor nos está enseñando que nosotros no podemos caminar como niños, ya siendo, y disculpen la expresión directa, ya siendo viejos en el Señor. Cuando usted ya empieza a explorar, a caminar, a conocer, a experimentar las cosas de Dios, del Espíritu Santo y todo ese tipo de experiencia maravillosa por el Señor, es para que usted sea ya una persona madura. Y no estoy hablando de una madurez del tiempo del Señor. No se trata de cuánto tiempo tenga yo en el Evangelio. Se trata de mi carácter, de mi corazón, de mi mente, de mi manifestación de ese amor de Cristo hacia los demás, de cómo me comporto, de cómo ando, de cómo hablo, de cómo me expreso, de cómo hago las cosas para Dios. Pero cuando nosotros no entendemos eso, siendo ya maestros, que deberíamos hacerlos, pero estamos todavía, como le dicen en su tierra, el tetero, el biberón, hermanos, ¿qué sucede? Somos inexpertos. Seguimos caminando como niños. Niños que hay que cargarlos, hay que levantarlos para darle la comida, para atenderlos. Si le dicen algo, lloran. Si le dicen alguna cosa, se ponen tristes, se incomodan, porque son niños. Pero cuando usted empieza a ejercitar la madurez en Cristo, usted va a ser, como dice la Escritura, no un inexperto en la palabra de justicia, porque eres nacido, pero el alimento sólido es de los perfectos, o sea, de los maduros, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados. ¿Para qué? Para el discernimiento del bien y del mal. Esos son los que realmente están caminando con propósito. Pero la iglesia de Corinto, tristemente, los sentidos habían sido extraviados de la verdad. Era una iglesia que tenía muchos dones, pero tenía poco carácter. Y de nada vale tener muchos dones, pero no tener el carácter de Cristo. Hermanos, con mucho amor lo digo, de nada vale tener tantos dones, pero no tener la paciencia, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, el amor, la benignidad y todo ese fruto del Espíritu Santo. Hermanos, es una realidad. Y el Señor quiere que hoy nosotros examinemos nuestros sentidos. Y la palabra sentido en su original, quiero que veamos la definición, se traduce como percepción, mente, pensamiento, entendimiento, sentidos y también maquinación. Esta palabra aquí aparece en 2 Corintios 2:11. ¿Quieren buscarlo? ¿Me quieren acompañar? ¿Cuántos están tristes? 2:11. Y otro que busque 2 Corintios 3:14. 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 3:14. 2 Corintios 4:4 y Filipenses 4:7. 2:11. ¿Quién lo tiene? Amén. Adelante, Gabriel. Para que Satanás no gane ventajas algunas sobre nosotros, pues ¿No ignoramos? No ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué no debemos ignorar? Sus maquinaciones. Y ahí la palabra maquinación es la misma que aparece en 2 Corintios 11:3, que es sentidos, del griego noema.
sentidos, que también lo acabo de decir, se traduce como pensamiento, entendimiento, maquinación. Y Pablo le dice a los corintios nuevamente, para que no seamos engañados por ¿quién? Pues no ignoramos sus maquinaciones. Él no está así sentado esperando a ver si pasa un cristiano, a ver, y decir, hoy pasó el hermano James. Ay, me he aprovechado James, va al trabajito. Uy, James, hoy te tengo preparado algo para ti. No, hermano, no hace eso. Él ya tiene una programación, por cierto. Siempre lo he dicho. Ya una programación del año 2025. ¿Qué va a hacer con cada uno de nosotros para que seamos extraviados de nuestros sentidos? No crea usted que Él está allí. Él ya tiene un adelanto en lo que va a hacer. Porque Él anda como león rugiente buscando. Él no es cualquier hermano. Y no es que lo estoy poniendo en alto. Quiero que usted sepa quién es su enemigo. ¿Con quién estamos peleando? ¿Y cómo debemos pelear? ¿Y cuáles son las armas que usted y yo debemos usar para que pueda no decir que soy vencedor, sino decir somos más que vencedores en Cristo Jesús? 2 Corintios 3:14. ¿Quién lo tiene? Adelante, voz alta, trompeta. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Muy bien. El entendimiento de ellos, ¿qué les sucedió? A los judíos se les embotó, se les quitó. Eso pasó con Israel. Perdieron el entendimiento en la verdad. ¿Se quedaron cuánto tiempo en el desierto, Pastora Marta? 40 años dando vueltas en el mismo lugar. ¿Y cuántas personas viven caminando en el desierto? No porque Dios quiere, sino porque sus sentidos han sido extraviados, hermanos. Sus sentidos, hermanos. Y quiero tomar un minuto de algo que hace tiempo viví, de una persona que conocí, un hombre de Dios, me diré el nombre por respeto. Y esa persona, ¿cuántos dones Dios le había dado? Francis lo conoce también. ¿Cuántos dones? Una voz hermosa, pastor. Tocaba piano, guitarra, todo. Y tenía muchos dones, pero tuvo muchos digamos, procesos, pero al final se resistió a cosas que Dios quería hacer y se salió del camino. No quiso seguir más en la iglesia. Y eso fue muy triste, ¿sabes? Tenía como unos 35 años en la iglesia. Fue fundador de una iglesia, de muchas iglesias. Y yo decía, no puede ser. Y hasta en lo secular era una persona, y lo es, preparado. Ingeniero civil, constructor, maestro. Una persona muy culta. Y a la final no quería regresar ni saber nada de la iglesia. Y recuerdo que un hermano dice, ¿sabes que esta persona me lo conseguí? Pero no lo vi de frente. Él estaba caminando y estábamos como en una distancia y él estaba dándome la espalda porque estaba caminando y yo estaba allí en esa misma calle. Y mientras que yo caminaba y lo miraba, yo me recordé de tantas cosas que aprendí de esa persona, de tantas experiencias que tuve yo con el Señor a través de esa persona. Y decía, wow, Señor, pero ¿cómo esa persona después de tanto tiempo sirviéndote ahora está así? Y él orando por él ahí mientras lo veía caminando, porque esa persona ni siquiera se lo vaya a nadie. Se volvió una persona amargada, dura. Y el Señor le habló a esa persona, a ese hermano que me contó esa experiencia y le dijo, ha quedado postrado en el desierto, me dijo. Ha quedado postrado en el desierto. Y cuando me contó eso, yo me sorprendí y dije, Dios mío, ¿cómo es posible? Pero muchas veces, hermano, quedamos postrados en el desierto. Israel quedó postrado en el desierto. ¿Sabe usted eso? No solamente quedó 40 años en el desierto, sino que no entró en la tierra prometida, hermanos. Porque sus mentes estaban embotadas. Porque se extraviaron, hermano, de la verdad. Salieron de Egipto, de la esclavitud, del mundo, pero quedaron postrados por su dureza de corazón. Hermanos, cuidemos nuestro corazón y nuestra mente en este tiempo tan duro que estamos viviendo. Y si vamos a 2 Corintios 4:4, ¿qué dice? Amén. Adelante. En los cuales
el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Wow. Entonces, ¿qué ha hecho el enemigo con las personas? Le cegó el entendimiento. Y la misma palabra entendimiento viene en griego noema. Es la misma palabra que está en 2 Corintios 11:3, que es sentidos. Y eso es lo que hace el enemigo. Cega los sentidos de las personas. Por eso ustedes personas que cuando le hablan del evangelio están así. Gracias. O ganan el tratado y se van. Pero están caminando como que no saben a dónde ir. Hacen sus cosas, sí. Hacen sus quehaceres, sí. Pero están perdidos. Y la Biblia dice que hay camino que para el hombre le es derecho, bueno o recto. Pero su final es de muerte, hermanos. Y eso es lo que el enemigo ha hecho con la humanidad. Hacerles creer que están bien. Que Dios no está allí, pero no hace falta Dios. Que para qué Dios, si yo soy Dios también. Si yo me siento bien, yo tengo lo necesario, yo soy autosuficiente, yo tengo dinero, tengo trabajo, tengo una carrera, tengo mi familia bien, estoy estable. ¿Para qué Dios? Así piensan muchas personas en el mundo. Y sobre todo en Europa, por cierto. Sobre todo en Europa, y lo digo así con respeto, pero es la verdad. Y también en Filipenses 4:7, ¿qué dice Pablo? Hablando de los sentidos, los pensamientos. ¿Quién lo tiene? Amén. 4:7. Amén. Adelante, Tiago. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que guarda nuestros pensamientos y corazones según la Escritura? La paz de Dios. Necesitamos la paz de Dios, hermano, en este tiempo. A veces nos desesperamos, a veces nos afanamos, a veces perdemos el control, a veces queremos hacer tantas cosas, hermano, y nuestros sentidos son extraviados de lo que Dios quiere hacer. Perdemos el descanso en el Señor, vivimos con una vida, podemos decir, descontrolada, pero no sabemos a dónde ir, y al final no sabemos que Dios está allí y nos dice: yo tengo paz, yo soy la paz, mis pasos doy, mis pasos dejo, y no como el mundo la da. En el mundo, dijo Jesús, no dijo tendréis, tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Amén. Y aún así, ¿cómo andan muchos hijos de Dios? Desesperados, hermano, reafanados, no preocupados, desesperados, agobiados, hermano. Yo digo, pero Señor, ¿qué es esto? Si la Biblia dice: no os afanéis por el mañana, mira las aves del cielo. Hermano, yo disfruto cuando escucho las aves, les digo honestamente. Hoy estaba allí leyendo la Escritura y meditando y adorando al Señor, y de repente abrí la ventana de donde yo vivo, y cuando me iba a recostar y voy a descansar un poco, hermano, llegó una manada de aves, no sé, como 20 o más, hicieron un escándalo, y yo me desperté y yo dije: qué belleza, no importa, los escucho. Y yo dije: wow, Señor, qué confianza tienen las aves, qué confianza, hermano. ¿Por qué? Porque ellas saben quién es su creador. Gloria a Dios. Ellos lo saben, hermano. Los animales que no tienen raciocinio saben quién las creó, saben que Dios las alimenta. Y nosotros, que somos sus hijos, olvidamos esas promesas y estamos más preocupados por cuánto necesito para el final del mes que por el creador, que tiene todo el oro, la plata y las cosas, y que hizo su palabra que nos la da en abundancia. Amén. Así de sencillo. Él dijo: no os afanéis, mi Padre sabe la necesidad que tienes. Amén. ¿La sabe o no la sabe, hermano? Amén. Y antes que nosotros se la pidamos, Él dice: ya yo lo sé, Claro. tranquilo, está bien que se lo expresemos, pero no dudemos, hermano. Amén. Confiemos. Mi esposa estuvo como casi 2 años sin empleo, y gloria a Dios que hace unos días empezó a trabajar. Dios es bueno, hermano. Amén. Y yo le decía a ella: paciencia,
amada esposa. Ella decía que yo necesito trabajar, tengo una mamá, un papá, quiero ayudarlos. Yo le decía, yo en lo que pueda te ayudaré, pero debes ser paciente. Si Dios quiere que estés sin empleo, Él lo sabe. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses y buscó trabajo y nada, hermano. Pasó 6 meses y nada. Pasó 1 año y nada. Y ella decía, pero es que hay tantos gastos. Y decía, bueno, Dios es nuestro sustento. Y hermanos, hace 2 semanas me llamaron y estoy trabajando ahora en una empresa cristiana. Aleluya. Cuando inicia la jornada, oran antes de empezar la jornada de trabajo. El dueño ora. Le dice al empleado, vamos a orar ahora. Y después de orar, se inicia el trabajo. Amén. Y no se dicen colegas, se dicen hermanos. Hermano, hermana. O sea que la empresa no le quita la identidad de ser cristianos. Y eso se llama honrar a Dios. Amén. Yo le dije, ¿qué más quieres? Qué bendición, ¿verdad? Pero fue en el tiempo de Dios. Amén. No en el tiempo de uno, hermanos. A veces queremos las cosas rápido, hermano. Y para seguir, quiero daros 2 ejemplos de cómo Satanás ha logrado tristemente extraviar los sentidos de muchos hijos de Dios. Y en la Escritura hay 2 ejemplos que yo tomé y la verdad me sorprendí mucho porque lo medité y quiero que me acompañen para ya ir finalizando. Primera de Reyes, capítulo 13. Esta historia yo creo que en mi vida personal siempre ha traído, capítulo 13, ha traído un despertar y una alerta. Primera de Reyes 13, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la historia y quiero que la leamos detenidamente. Voy a leerlo con la Reina Valera para que nos conectemos allí y así podamos hacer una sola. Amén. No, hermano Elson, vamos a leerlo juntos. Vale. Amén. Gracias, ya tengo una cita, tranquilo. Quiero que prestemos atención a esta historia, sí, y que podamos leerla detenidamente todos juntos, mis hermanos, porque aquí hay una gran verdad que ocurrió con este profeta y que a veces nosotros se nos olvida cómo actúa Satanás. A veces nosotros, estando en la voluntad de Dios. Y yo escribí aquí rápidamente, y yo escribí esto: Satanás tiene un PhD. ¿Saben lo que es un PhD, por cierto? Un doctorado. Un PhD. Esos son el abrevio de filosofía en inglés. Un PhD en cautiverio mental. Repito, Satanás tiene un PhD en cautiverio mental. Él hizo una carrera, por cierto. No es licenciado, él es doctor en cautiverio mental. Y él sabe cómo hacer que una mente pueda caer en cautividad. Lo hizo con Adán y con Eva. Amén. La mente la cegó e hizo que olvidara el mandato que Dios le dio. En la Escritura hay muchos casos y vamos a leer ahora este caso, Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1 en adelante. Dice: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jehová junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. Esto es un profeta. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, fíjense lo que hizo, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendele. Mas la mano que había extendido contra él, ¿qué sucedió? Se le secó. Se le secó. Dios no juega con, Dios no juega, hermano. Dios defiende a sus hijos. Y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada.
Y el varón de Dios, ¿qué hizo? Oró a Jehová. Y la mano del rey se le Restauró. y quedó como era. Y el rey dijo al varón de Dios, ahora vemos la propuesta, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Satanás siempre ofrece cosas así, ¿verdad? Pero el varón de Dios dijo al rey, ¿qué le dijo el varón? Aunque me diera la mitad de tu casa. Le habla en voz alta. Aunque me diera la mitad de tu casa, me iría contigo. Ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Qué firmeza, ¿verdad? ¿Firme o no firme? Gloria a Dios. Así. Pero porque así me está ordenado por palabras de Jehová. Porque así me está ordenado por palabras de Jehová. diciendo, no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió, ¿por dónde? Moraba entonces en Betel. Aquí vamos a ver otro suceso. Ya se fue de donde estaba el rey allí, Jeroboam. Un viejo ¿qué? Presten atención. Al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Está donde el profeta, ya lo leímos. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado sentado debajo de una encina y le dijo, ¿qué le dijo? Él fue el varón de Dios que vino de Judá. Él dijo, Yo soy. y respondió, sí, yo soy ese. Entonces le dijo, ven conmigo. ¿Y qué le dijo? Come pan. ¿Y quién le había dicho esas palabras a él anteriormente? El El rey, ¿verdad? La misma palabra, la misma propuesta, la misma trampa, la misma forma que siempre usa el enemigo para ¿qué? Tentar, engañar y seducir y extraer nuestro sentido. ¿Mas qué respondió él? No podré contigo, no iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Quién le dijo? ¿Sí o no? No. Lo mismo que le dijo al rey, ¿cierto? Alabado sea Dios. Hasta allí estamos bien, ¿verdad? Porque por palabra de Dios, otra vez repito, dijo él, me ha sido, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fuere. Él estaba claro. La orden de Dios hacia ese profeta era dar una palabra y irse, no quedarse allí. Él no tenía que quedarse conversando con nadie, ni decir, bueno, ya di la palabra, ¿tendrás un cafecito? Un pancito, una habichuela ahí por ahí, que te voy lejos, todo aquí lejísimo. Rey, o sea, rey, oré por tu mano se secó, también hice un pan. No, él dijo, no puedo comer ni beber nada, me tengo que ir. Y lo mismo lo hizo con este hombre, que era un profeta viejo. Ojo, era un profeta también, pero aquí hay un problema con esta profetica. Tenía un mitad y mitad, estaba como mezclado, pastora, tenía un vinagre con aceite. Y el otro le dijo, mintiéndole, el hombre dijo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel, ojo con esto, un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, ¿qué le dijo? Tráele contigo a su casa, para que comas pan y bebas agua. ¡Ay, Dios mío! Un ángel me dijo que te dijera que debes estar conmigo, que debes ir conmigo para que comas y bebas pan. ¿Y qué sucedió? Entonces volvió con él. ¿Y qué hizo este hombre de Dios? Ay, mi hermano. ¿Qué hizo este hombre de Dios? Verso 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa del diablo, vino palabra de Jehová. Aquí, y ahora aquí hay una ironía. Dios le dio una palabra no al profeta que envió, sino al profeta viejo. Ve cómo Dios hace las cosas. Usa hasta las piedras. Dios hace como quiere. Dice, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido, ¿qué? Rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había
sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no y bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. O sea, le dijo, bueno, ya comiste, ya terminé mi objetivo, ya hiciste lo que no tienes que hacer. Pero ¿qué sucedió? Verso 24. Y yéndose, ¿qué pasó? ¿Le topó? Un león por el camino. ¿Y qué hizo el león? Lo mató. ¿A quién mató? Su cuerpo. Al profeta. Al profeta. ¿A cuál profeta? Al que se fue antes. Al que venía de parte de Dios. Al que llevó el mensaje de Jeroboam. Al que dijo, yo no puedo comer ni beber aquí nada porque se me dio una orden de no quedarme aquí, sino de dar la palabra y regresar. Punto. Hermano, Dios cuando dice las cosas tal cual, debemos obedecerla. Ni añadamos ni podemos quitar. Sus palabras no podemos añadirle ni quitarle. Son así y punto. ¿Y qué pasó? Y su cuerpo estaba echado en mi camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban, qué triste, y vieron el cuerpo que estaba echado en camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron a la ciudad donde el viejo profeta habitaba. O sea que el viejo profeta ni idea tenía lo que ha pasado, pero dice el verso 26, oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, que descarga. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y le dijo, ensillame un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido, ¿en dónde? En el camino. Y el asno y el león que estaban junto al cuerpo, el león no había ¿qué? Comido el cuerpo, ni dañado su alma. Hasta en eso Dios detuvo que el león se comiera. Solamente lo mató. Dios le dijo al león, no te lo comas. Ese cuerpo no puedes comértelo. Y el león fue más obediente que el profeta, ¿verdad? Amén. Alabado sea Dios. Y dice el verso 29 y 30 para terminar. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle, o sea, para hacer llanto, literalmente quiere decir echar, y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Ay, hermano mío. Hermanos queridos, iglesia Rosa de San Juan. Un profeta que después de declarar la palabra de Dios, terminó con sus sentidos extraviados del propósito y llamamiento de Dios. Wow, hermano, qué triste. Solamente por obedecer a una supuesta palabra que un ángel le haya mostrado a este profeta viejo. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros nos dan palabra y decimos amén? Hermanos, Satanás es real y nuestros sentidos Él los conoce muy bien. Él sabe cómo extraviarnos de la verdad. Él sabe cómo desviarnos. Cuando nosotros no discernimos las cosas y no entendemos lo que Dios quiere hacer, perdemos el propósito. Y un último ejemplo lo tenemos en Lucas 7, 18 al 20. Y este para mí fue el ejemplo, por último, que yo dije, wow, Señor. Lucas 7, 18 al 20. Y este ejemplo, personalmente yo dije, Dios mío, ¿cómo el enemigo puede hacer dudar a hombres de Dios, como en el caso fue de este hombre que se llamó Juan el Bautista? ¿Sabía usted que Juan dudó? No lo sabía, hoy lo va a saber. Amén. Sí, Jesús, sí dudó. Amén. Claro que sí. Y era un profeta. Y dice Lucas 7, del 18 al 20, que cuando Juan estaba ya preso, por cierto, dice, los discípulos de Juan le informaron acerca de todas estas cosas. Y Juan, llamando a 2 de sus discípulos, estoy en Lucas 7, del 18 en adelante, los envió al Señor diciendo, ¿cuál fue la pregunta que Juan le dijo a los discípulos? Uy, Dios mío, ¿qué pregunta es esa, Juancito?
Cuando los hombres se presentaron ante él, le dijeron: Juan el Bautista nos envió a ti diciendo, aquí se presentó Jesús, ¿eres tú el que viene o esperamos a otro? Juan el Bautista, hermano, repito, Juan el Bautista, y lo tengo que decir así porque no era cualquier Juan, era Juan el Bautista, un hombre de Dios, un profeta, la voz que fue escogida por Dios para clamar en el desierto espiritual que se encontraba la nación de Israel y preparar los corazones para arrepentirse de sus pecados y reconocer al Mesías. Ese era Juan Bautista, hermano. El hombre de quien Jesús mismo dijo en Lucas 7:28, claramente dijo: ninguno es mayor que Juan. Jesús lo dijo. Y ninguno es mayor que Juan. Y después anteriormente dijo: os digo que entre los nacidos mujeres, ninguno es mayor que Juan. Hablando del profeta Juan. Y después dice: y no solo eso, fue el mismo Juan que presentó a Jesús diciendo. O sea que lo que quiero decirles, hermano, que Juan no solo fue un profeta escogido por Dios, sino que Juan mismo, en Juan 1:29, en el Evangelio de Juan, él presentó a Jesús. ¿Saben ustedes que él presentó a Jesús? Él lo presentó. En Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Sabía o no sabía Juan quién era Jesús? Claro que lo sabía, hermano, y hasta lo bautizó. ¿Cómo no va a saber quién era Jesús, Edri? ¿Cómo no va a saber Juancito quién era Cristo Jesús? Si lo sabía, el padre le dijo: aquí viene mi hijo, se va a bautizar. Y escuchó una voz, y el padre lo introdujo: este es mi hijo Juan, ahí está, miren, velo, y bello hijo, mi amado hijo, en el cual yo me complazco presentarlo. Pero ¿qué hizo Juan? Juan dudó en un momento de su vida de quién era Jesús. ¡Wow, hermano! Sus sentidos fueron atacados al punto de enviar a estos discípulos para confirmar si era o no. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Juan? ¿Eres tú el que viene o hemos de esperar a otro? Pero qué bueno es Jesús que le dio una respuesta para afirmar sus pensamientos de lo que él mismo ya sabía de antemano y creído. Jesús no dijo: dile a Juan que está loco, que qué le pasa. No, Jesús no hizo eso, Jesús no lo condenó. Jesús agarró, qué bueno es Jesús, ¿verdad? Su palabra dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, David, Harold y todos nosotros, y Tiago, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es bueno, hermano. Qué bueno que Jesús es bueno. Y nosotros no lo somos, pero Él sí. Lucas 7:21-23, Jesús le dijo: y en aquella hora sanó a muchos de enfermedades, de dolencia y de espíritu maligno, y a muchos ciegos les concedió ver. Y respondiendo les dijo: id, informad a Juan lo que visteis y oísteis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres son evangelizados, y bienaventurado es el que no sufra tropiezo por mi causa. ¿Y saben qué? Jesús estaba citando la Escritura, por cierto. Estaba citando Isaías 35, del 5 al 6, e Isaías 61:1. Y Juan el Bautista conocía esa palabra, porque Juan el Bautista era judío, y él conocía las promesas mesiánicas. Y yo imagino que cuando Juan escucha eso, Juan dijo: ay, bueno, ahora sí estoy tranquilo. Juan por lo menos no le pasó como el profeta, hermana Nioli, como este profeta. No se lo comió el león, o perdón, no lo mató el león. Pero Juan dudó, hermanos. Y dudó por causa de quién? Del ofidio de la serpiente antigua. Hermanos, Satanás sigue engañando a las personas y sigue muchas veces engañando a la iglesia. Vamos a poner nuestros pies, por favor, y vamos a hacer oración. Y yo quisiera pedirle a la pastora, yo quisiera que hoy, si la pastora